Hola, compañeras. Buenas tardes. Vamos a ir empezando la asamblea. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí, porque estamos todas muy cansadas, me imagino, y este esfuerzo, pues, es un esfuerzo muy necesario y agradecido en este sentido. A ver, vamos a empezar, ¿vale? Vale. Bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí en este último esfuerzo de este primer día súper emocionante, creo, ¿no? Gracias también a las compañeras que están aquí, que son Astrid y Nieves, dos compañeras de la Red Estatal de Economía Feminista. Este espacio, esta asamblea, estaba pensado un poco junto con otro espacio que será el sábado a las 12, ¿verdad? Para debatir y para darnos la posibilidad de expresar sentires, ¿no? que hemos tenido dentro del Congreso. Y son dos momentos porque no nos queríamos quedar cortas de tiempo, digamos, ¿no? Porque siempre como que necesitamos debatir más y más. Y bueno, tenemos un grupo que le llamamos Comité de Participación, en el que se propuso que la asamblea de hoy fuera como una asamblea para temas, digamos, más organizativos, si se puede decir así, y la asamblea del sábado, al revés, completamente libre. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar como tratar, digamos, dos temas, que son uno, cómo vemos el futuro, si existe un futuro, o cómo construimos el paso siguiente de la Red Estatal de Economía Feminista, y lo otro, cómo tendemos puentes entre las varias economías feministas que estamos construyendo desde, desde no solo el Estado español, sino desde acá, digamos, de una forma más sencilla, con las compañeras desde allá, de Abya Yala, ¿no? Que no sé si sabéis que hemos tenido, bueno, algunas hemos tenido la posibilidad y el privilegio de participar en el Congreso de Abya Yala en marzo, y la idea es un poco tender puentes. Mañana lo hablaremos también en la plenaria, pero lo queríamos hablar de una forma asamblearia aquí, entre todas, y por eso ahora le paso la palabra antes a Astrid y luego a Nieves, para que nos cuenten un poco el primer punto de la red estatal, cómo la sentimos, cómo la vivimos, cómo queremos seguir, y lo enlazamos directamente con la otra cuestión que veréis que está muy conectada. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Espero que no estéis muy agotadas. No, la idea es acabar de estrujar bueno, un poco la energía que os quede o que nos quede. Yo, bueno, un poco hablando con Julia, la idea era como, yo quiero hablar desde la posición de una de las personas que ha estado organizando esta edición, que también he estado en anteriores ediciones, digamos, en los comités organizadores de una u otra forma. Y esta mañana contaba, ¿no?, que estamos de aniversario, son 20 años ya, que yo no sé cómo. De verdad os lo digo, ¿no? Pero todo esto os lo estoy diciendo desde de Astrid, ¿eh? No estoy hablando aquí ahora, soy yo, que os cuento un poco desde cómo lo percibo o lo vivo, y así y es como una forma un poco también de abrir el debate, ¿no? Digamos que estos congresos se sostienen en torno a lo que hemos venido a denominar como una red de economía feminista ¿no? Yo creo que más o menos en esa idea, ¿no? Pero es una cosa, o sea, es, bueno, ¿no? O sea, que yo no sé cómo funciona. O sea, quiero decir, con
O sea, al final dice, bueno, ¿y esto cómo va funcionando? Bueno, pues es verdad que desde unos congresos para acá, bueno, no sé si, la verdad que yo en todas las ediciones no está, entonces no sé si en todas las ediciones alguien que haya estado en todas nos puede decir si ha habido un espacio de asamblea, pero al final es como que en este espacio así siempre pues salen ideas y parece que ahí siempre hay alguien que asume alguna tarea concreta y bueno, y ahí vamos como tirando de un hilo, pero es como que es algo muy difuso, ¿no? Por ejemplo, el caso que ayer lo comentábamos, ¿no? El caso de la Asamblea del Congreso de Economía Feminista de Barcelona el año pasado, bueno, pues cuando hubo este momento de, venga, muy bien, aquí en Barcelona terminamos y ahora, ¿cómo continuamos, no? Y salieron algunas ideas, se habló del encuentro, que iba a haber Buenos Aires, bueno, como que salían distintas ideas, no voy a hablar de lo que pasó allí. Pero luego, por ejemplo, muchas de las decisiones siguientes que se han ido tomando, de cara, por ejemplo, a la organización de este encuentro aquí en Sevilla, se han tomado en base a una lista de correo, a partir de la que se ha hecho una convocatoria, donde ha habido distintos encuentros online, tal, pero las grandes preguntas es, ¿quién está en esa lista? ¿Quién no? Porque sí, eso, o sea, cuando no, mi percepción es que cuando no hay algo mínimamente, con una mínima estructura de algo, eso corre a cargo del trabajo de alguien, ¿vale? Que tiene que estar buscando esos correos, a ver, tengo que revisar no sé qué, escribir. Entonces, mi opinión, considero que si queremos seguir teniendo encuentros, que yo confío que sí, porque yo creo que no, está guay, pero bueno, eso ya, quizá deberíamos plantearnos cómo tomamos las decisiones, cómo vamos a seguir. Y no estoy hablando, que aquí hay como muchas fórmulas, ¿no?, de cómo nos podríamos organizar, desde algo como muy institucionalizado, digamos, a algo como, pues a lo mejor como una lista de correo donde tú te, por ejemplo, ¿no? Yo pienso, ya os doy como cosas que yo he pensado. Coño, pues se arma un formulario de, ¿tú quieres estar en esta lista de distribución de tal para que te llegue cuando haya alguna convocatoria online de tal? Y donde en esas convocatorias, además, por ejemplo, nosotras aquí en este encuentro pedimos la colaboración a todas las personas que quisieran en esa lista para que nos ayudaran en el comité científico, en el comité de evaluación de las ponencias que llegaban, de este comité de participación que planteaba Julia. O sea, y la gente, pues, quien quiera. Pero claro, lo suyo es que eso llegue a yo que sé, a la gente que realmente quiera estar. Es que yo me imagino una persona X, una alumna o algo que quiera como estar en esto y es que no tiene manera, a no ser que conozca a alguien o a no ser que... Entonces, lo que quiero decir con esto, mi experiencia después de estos 2 años de organización en concreto de este congreso, es que creo que es un poco necesario darle un poquillo más de forma. Yo no sé con qué fórmula, igual ahora es el momento, yo os lo lanzo como elemento para abrir el debate, ¿vale? Porque es eso, es verdad que llevamos 20 años, yo creo que la experiencia de todos los encuentros siempre es muy chula, ¿no? Joder, qué bien, qué satisfacción tal, pero igual, pasa lo mismo con qué recursos. Esta mañana os lo contaba, o sea, las universidades proporcionan los recursos X, pero hay que tirar muchas veces pues eso, de las entidades que están colaborando, que tal, o sea, como... Entonces, no sé, eso son muchas dificultades que conllevan mucho trabajo, ¿sabéis? Entonces, si alguna persona, y esto quizá enlaza con lo siguiente, tiene interés en organizar la siguiente edición, claro, pues se lo piensa muy mucho, porque es que no hay una mínima estructura. O sea, no sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, pues obviamente de aquí subyace cuál es mi opinión, que creo que tiene que haber algo de estructura, pero con eso ya, más o menos, ¿no? ¿O digo algo más? No sé, Sí, más o menos. O sea, que esto enlaza un poco también ya surgía este debate en Barcelona. No sé si las que estabais en Barcelona en el último congreso. Es decir, que efectivamente está ese correo que yo también de pronto recibo y digo, mira, pues me parece que ya algo ha brotado y entonces empezamos a poner en marcha y es verdad que como no se establece una mínima organización, pues bueno, pues todo va a golpe bueno, pues de ganas, de que tire para adelante, de que vamos a hacerlo, que intentes de alguna manera
implicar así a la gente que sabes que podría, que le gustaría, pero claro, eso se queda efectivamente como algo ¿no? Difuso. Luego las cosas que pues, salen, ¿no? Y sale este congreso, pero es verdad que ya tirando de ese hilo que veníamos desde Barcelona, bueno, pues plantear un poco, bueno, las iniciativas que surjan y esas iniciativas si le vamos a dar alguna vueltecita más a cómo organizarlo, si incluso habría que volver a dar una vuelta a ese correo en el que a lo mejor hay gente que ya pues no se implica mucho o poco o menos, o hay gente que no está en ese correo y le gustaría más, o hacemos algún otro tipo de coordinación un poco más estable. Eso sería un poco el planteamiento, independientemente también de que luego hablemos lo que habíamos planteado, ¿no? La organización también de esos puentes entre aquí el territorio español y Abya Yala. Entonces, bueno, pues lanzamos un poco si hay alguna iniciativa aquí y qué planteamientos podría ser. No me repito más. Vale, a ver, hay una compañera con el micro, Blanca, que gracias. Dos cosas que se me ha olvidado antes. La idea es sumarnos a la manifestación, concentración de las setas a las 8. Entonces, nos gustaría cerrar antes. Esto un poco considerarlo en las intervenciones y tal, a partir de yo misma. Y poner en la mesa que el proceso de preparación de este congreso a mí personalmente me cogió en un proceso de mudanza. Ahora mismo estoy viviendo en León, trabajo en la Universidad de León, en un departamento de economía muy potente, muy sólido, que no tiene pues, economía feminista como tal allí. Entonces, mi idea era un poco ir ocupando espacios de una forma incómoda, como solo las feministas sabemos hacer. Entonces, estaría León en la mesa, ¿vale? O sea, que propongo León como próximo Congreso de Economía Feminista. Pero, hay un pero, hay un pero porque nuestra intención es realmente la de tender puentes y queremos construir juntas con las compañeras de Abya Yala. Y entonces, como las compañeras quieren organizar el próximo Congreso de Abya Yala en Uruguay alrededor de octubre de 2027, pues hablando... ¿Qué agenda? Hablando de la situación, nos hemos dado cuenta de que pues, sería muy precipitado hacer dos congresos tan importantes, ¿no? Con estas miradas corresponsables y co-construidas, pues tan cerca la una de la otra, porque estamos hablando de octubre de 2027, Uruguay, y la propuesta de León sería para julio de 2027, porque yo voy moviendo fichas desde hace unos meses para poder traer una propuesta concreta y esta es la disponibilidad que me han dado. Hablando con las compañeras, pues nos damos cuenta de que son dos fechas que pues, no son muy buenas y que lo ideal para poder realmente construir conjuntamente sería alternar los años. Por ejemplo, 2027... el Congreso de Abya Yala y, por ejemplo, 2028, el Congreso del Estado Español. Pero esto queda muy lejos, comentaban algunas compañeras, ¿no? Entonces, sería interesante también, a lo mejor, dar un paso atrás con la idea de León, julio 2027, y proponer algo como enero de 2028, que no está tan lejos, ¿no? Pero eso, claro, en León es imposible porque hace frío, pero ni os imagináis, porque yo es que no creo que sea posible, ¿vale? O sea, que no me lo creo todavía. Entonces, claro, la propuesta de León se cae para enero de 2028, ¿vale? Pues entonces lo dejo allí para que lo veamos juntas. Y Blanca, muchas gracias por encargarte del micro. Si hay intervenciones...
Imagina que nadie quiere decir nada. Sí, Sí, por ahí. Amaya creo que, Amaya. ¿no? Vamos. Es que no se oye, es muy grande. No, claro, suena mucho lo de aquí a julio del 2028, pero para mí, o sea, agradecer un montón que se genere este espacio, que es verdad que lo hemos intentado más veces y que al final no termina como de arrancar o de tomar forma. Para mí la pregunta sería más allá de qué hacemos con los encuentros o congresos, como lo llamemos. O sea, creo que hay que lo que no puede ser es que solo nos veamos cada 2 años y que entre medias haya vacío, digamos. Entonces, que lo que tenemos que, creo que lo que necesitamos es tejer un algo, que no sé muy bien en qué se concreta, pero que entonces creo que se puede pensar más allá de cuándo ponemos el siguiente encuentro, si es en el 27, en el 28, lo que sea, sino cómo podemos tejer ese algo, por ejemplo, supongamos que decimos, venga, va, julio del 28 para no solaparnos con el encuentro de Abya Yala. Quedan 3 años, pero es que esos 3 años no pueden estar vacíos esperando al próximo congreso. Tenemos que llenarlos de un algo, entonces, ¿de qué queremos llenarlo? Creo, para mí esa sería más por ahí la pregunta. A ver, es la hora de escuchar opiniones. Que si por favor... Eso. Yo, la verdad, no estoy en la red, bueno, no estoy en ese correo, lista de correo, pero se me ocurre escuchándoos que si el horizonte es julio de 2028, se puede hacer en clave de proceso, ¿no? O sea, la organización de ese encuentro es un proceso y en ese proceso puede haber encuentros virtuales, encuentros más informales, o sea, puede ser la excusa para hacer algo mientras tanto. En fin, no sé qué en concreto, ¿no? Pero quiero decir que verlo en clave de proceso, ¿no? Una organización colectiva, pues da espacio para seguir tejiendo. Hola, ¿qué tal? Yo fui parte también de la organización del encuentro en Abya Yala y una de las experiencias que nosotras tuvimos, hubo una especie de precumbre, ¿no? en Chiloé, que fue entre el Congreso de Barcelona y el encuentro en Buenos Aires. Nos juntamos en marzo del año pasado, fue, ¿no? En marzo de 2024, en Chiloé éramos poquitas, obviamente fue difícil, ¿no? Pero fue interesante como también gestar ese encuentro, que era una especie de, un poco por lo que mencionabas también, Astrid, de la cuestión organizativa, que tenía como ese tinte de encontrarnos, discutir, pensar, pero también como, bueno, hay que organizar un poquito cuáles van a ser los temas, cómo lo vamos a hacer, y de alguna manera ese espacio presencial para mí fue algo muy, muy hermoso, que funcionó muy bien y que nos ayudó mucho a alinear esas cosas, así que si sirve un poco de inspiración, pensar para el próximo año quizás algún encuentro presencial por algún lado en el Estado español, y quizás no necesariamente tiene que ser por el tema de los recursos y las universidades y tal, como bueno, algo un poco más informal, como mencionaba la compañera. Creo que hay algo de la presencialidad que es lindo que se da ahí. Más asambleario, eso, como que fue muy asambleario, sí, no tanta cosa ahí como medio pacata, que a veces en las reuniones virtuales se va perdiendo ganas, ¿no? Y se va perdiendo energía. Yo, por ejemplo, después de la cumbre en Chiloé, te quedas con manija, como decimos las argentinas, de darle sí, energía al congreso, encuentro, como lo quieran llamar. ¿Hay por ahí dos manos levantadas? Está Dani, Marina y luego Rafa. Hola a todas. De nuevo, muchas gracias por el espacio también para intercambiar, compartir, pensar juntas, hacerlo también desde el cuidado y la escucha que hemos tenido también en algunas conversaciones que hemos tenido en estos últimos días para pensar esto que claramente ustedes traen como una preocupación y
y sumando a lo que venían diciendo las compañeras, parte del pensar 2027 para Uruguay tiene que ver con esto del proceso. Tanto del proceso de cómo llegamos al primer encuentro, como queremos que sea el siguiente encuentro, y que también en esto de inspirarnos mutuamente, este encuentro que surge en Abya Yala tiene que ver con lo que pasaba aquí, por lo que muchas transitamos en estos espacios académicos que abrieron las puertas de la academia para pensar de otro modo. Tener una asamblea en el medio de un congreso para pensar estas cosas y no decidirlas desde lugares aislados, tiene que ver con pensar el proceso, pensar colectivamente y generar dinámicas en ese sentido. Entonces, por nosotras para Uruguay, claramente pensar ese proceso, que no es solo la sede es Uruguay, como fue en su momento Buenos Aires en el primero, pero el proceso es internacionalista y es con todas las compañeras que han participado, tanto de ese encuentro en Chiloé como lo que fue esa construcción con otras en distintos territorios a través de plenarias, que mañana la idea es compartir un poco esa experiencia, pero digo para sumar en esto de pensar el cómo de esto, más allá de esa cadena de correos, también cómo poder instalar microespacios de camino a que fortalezcan también la organización colectiva. Y también otra cosa que para nosotros es fundamental, que es cómo insistimos en esta idea de una pata dentro y una pata fuera de la academia, y cómo hacemos que eso sea posible, y por eso también los tiempos y los procesos son importantes para que se genere ese proceso de construcción colectiva. Entonces, sumando a esto, además de lo de la posibilidad de ese microencuentro, que podría ser una cosa para llegar ahí, que un poco también es la idea que nosotras tenemos, de cara al 27, o sea, generar eso intermedio, capaz que también esto de, bueno, cierta modalidad plenaria de encuentros virtuales que vayan sosteniendo algo que tienen que ver con cómo se va componiendo esa red de solidaridad colectiva, que capaz que puede ayudar también. Bueno, gracias también por el espacio y Julia por la propuesta de León. Creo que me voy a repetir un poquito y espero poder aportar también. Entonces, a mí me parece, yo también llegué como, después de Barcelona, alguien me metió en la lista de correo, no recuerdo quién, y entonces me parece importante pensar, sí, en términos de estructura, pero ¿para qué la estructura, digamos? Entonces, saber un poco, pensar en términos de cuál es el proyecto de la red, o sea, más allá de articular más o menos personas, con qué horizonte. Que yo no tengo el histórico, como otras muchas aquí me imagino, de esa red, ¿no? Que entiendo que tiene que ir más allá de la organización de congresos, usando esta palabra cada X años, y eso liga un poquito. A mí me parece que sí que se está hilvanando un poco lo que se podría dar, es decir, me parece súper inspirador, ¿no? La experiencia de las compañeras del primer encuentro de Abya Yala con la previa en Chiloé. Es decir, ¿de qué lo rellenamos? Imaginemos hasta León 2028. Pues generemos un espacio presencial donde las que lleguemos, que no sé quiénes somos y no sé cuándo se termina de convocar, podamos pensar en el qué. Y podemos pensar incluso en el formato de los congresos y en quiénes se sienten interpeladas, quién eventualmente, desde dónde respondería ese formulario, que primero he pensado, es una buena idea, y luego pensaba, pero si no sabemos esta red, tiene una finalidad de articulación, o sea, aparte de una necesidad de articulación porque nos parece que necesitamos articulación, vale. Tiene una finalidad muy explícita de vernos cada X años en un encuentro donde suceda no sé qué. Bueno, que me estoy repitiendo, pero creo que también la estructura va con el pensar esa red o que nos contéis también un poco, ¿no? Y en esos objetivos, no sé, y eso cómo se materializa en los encuentros presenciales, que tiene que ver con a quien se siente interpelada a participar en función del objetivo un poco del encuentro, ¿no? Más allá de la expectativa redundante de encontrarse con otras. No sé si... Y eso para mí tiene sentido en el marco de pensar esta red de economías feministas, para qué, etcétera. Me he repetido mucho. Rafa.
Está Rafa, Astrid y luego Marta. Bueno, pues es puntualizar, por ejemplo, lo del correo. Eso es una cosa que hay que solucionarla, porque hay gente que a lo mejor quiere estar y otra gente que no sabemos o que no está. Entonces, eso de lo primero para hacer como estructurar un poco todo esto, ¿no? Y luego lo que planteaba Amaya, yo creo que tenemos que ver, ¿no?, que encuentros así como por en medio para que no nos baje como esa ilusión y esa adrenalina que tenemos, y además que hace unos años estamos volviendo a hablar de economía feminista de una manera que nos interpela a todas, y además una cosa muy importante, que es que los movimientos estamos participando con la academia en estos encuentros. Entonces, eso no lo podemos dejar caer, porque ya hemos visto a lo largo de estos tiempos de que es ilusionante y de que tenemos que estar juntas y que tenemos que tener una mirada global de lo que pasa en los lugares. Y yo creo que eso está aquí, ¿no? Y emerge y surge. Y luego, pues decirle a la compañera que decía lo del frío, yo creo, como si las compañeras de León sobreviven al frío, ¿cómo no vamos a sobrevivir nosotras? Entonces yo creo que eso no nos debería de parar, ¿no? Porque si no podemos hacer cosas al aire libre, pues ya nos inventamos hacerla dentro con fogatas y con calor, y yo creo que eso no nos puede parar a nosotras en estos momentos, ¿no? Está Astrid y luego Astrid. Marta. ¿Y qué decías? Vale. No, que digo que sí, pedirle, o sea, que Julia recoge las palabras, porque es verdad que no quedaba claro si era yo o Julia. Está entonces... Astrid y luego Marta, que está ahí arriba. No, pero Astrid tiene... Claro, hablo con esto. Que creo que Dolo también estaba por ahí pidiendo la palabra. Sí, que no la vi, perdón. No. La otra compañera, que no sé tu nombre, perdón. Dale. Sí, es en relación a lo que planteabas de una red, ¿para qué?, ¿no? Claro, yo cuando lo estaba planteando, lo planteaba en términos de lo que ya pasa, ¿no? Y por ejemplo, en la organización de este encuentro, a lo largo de estos 2 últimos años, en esos correos, a esa lista difusa, tal, se han decidido, o sea, la gran parte de las cosas que están sucediendo en este congreso se han decidido así. Se ha decidido qué plenarios, qué personas venían a los plenarios, qué ejes temáticos. Y eso requiere una labor de coordinación, de que alguien tiene que... Me explico, ¿no? Entonces, lo que voy es a que, ya que hablamos tanto de trabajos invisibles y tal, es como, oye, vamos a darle un poco para facilitar y para que no sea tanto trabajo... para facilitarlo en la medida de lo posible, para cosas muy concretas, que es este tipo de encuentros, vayan a tomar la forma que tomen en lo siguiente. Yo hablo un poco de cómo ha sido el recorrido hasta aquí. O sea, que creo que a partir de esa red, sí, o sea, eso, el cómo está pensado este congreso, hombre, desde la base de cómo vienen funcionando, claro, lógicamente. Eso por un lado. Y luego, a mí la idea que planteaba Maya, por ejemplo, cuando en 2011 se hizo la jornada en Madrid, precisamente porque coincidía con el Congreso de la IAF en Barcelona, tal, que era como... y dice, bueno, pues oye, pues hacemos algo más pequeñito, pero nos seguimos viendo, ¿no? Que se hizo la Complutense, una cosa más... quiero decir que ya tenemos una experiencia también ahí en ese... Sí, es verdad. Ay, ¿por qué fue? Eso no me acuerdo. ¿Por qué? Ah... Es verdad. O sea, que quiero decir que ya tenemos experiencia en eso. ¿Marta? ¿Allí arriba? ¿Dónde está? Aquí. Bueno, a mí, julio 2028 en León me parece una fecha maravillosa, fresquito. Y lo que sí veo que podría no ser tan lejos si ponemos entre medio una articulación. Yo creo que organizar estos congresos con tantísima gente, con tantísimas mujeres, nos da muchísima fuerza y creo que no queremos perderlo. Pero a la vez supone muchísimo trabajo.
de organización, porque hay temas logísticos, ¿no? Como garantizar que podamos comer y comer bien, ¿no? Que a veces eso es difícil. Yo no tengo propuestas concretas, ¿no? Pero sí creo que nos estamos organizando con dos ejes. Vamos, con uno es los ejes temáticos y el otro es el territorio. Es decir, cuanto más pequeños sean los ámbitos de trabajo y los encuentros que se hagan entre medio, más fácil va a ser organizar encuentros o más fácil es operativizar el trabajo. Entonces, lo que tenemos que pensar es si queremos organizarnos por territorio, si queremos organizarnos por eje. Eso es lo primero que me viene a mí, como una forma de organizar un debate y un trabajo para confluir siempre en un espacio donde pongamos en común y sigamos creciendo. Vamos, me parece que es mucho más fácil y flexible hacer un encuentro local, ¿no? Es decir, o por temas, es lo que... Y pondría entonces, bueno, la posibilidad de hacer, pues, no sé, un encuentro 2026 antes de Ayayala o entre 26 y 28, ¿no? Es decir, flexibilizar y ponernos una agenda de eso, o de trabajo por eje, o de trabajo por territorio, o de ambas cosas, no sé. La compañera que está allí, ¿puedes levantar la mano para que te vea Blanca? Sí. Gracias. Gracias. No, pensando en la idea esta de proceso, también se me ocurre que el año que viene algunos coordinadoras y grupos del Estado español van a celebrar los 50 años del movimiento feminista en el Estado español, desde la transición. En Barcelona, concretamente, la primera semana de junio montamos unas jornadas y entonces esto puede ser también un marco que pueda favorecer, ya hay gente que lo está montando, ¿vale? O sea, puede ser un marco que pueda favorecer a que haya según qué debates, ¿no? En la confluencia esta de la Academia y del Movimiento. Lo dejo como idea. No sé si en alguna otra parte del Estado español también se están montando jornadas para conmemorar estos 50 años, pero es un gran momento para ocupar también parte de la centralidad de la actividad del movimiento feminista a nivel general. Ahí lo dejo. Gaby. Hola, soy Gaby, soy de Uruguay, soy brasileña, soy muchas cosas, no se puede ser una cosa, disculpa, pero estamos acá, ¿no? Trabajando en Uruguay hace mucho tiempo. Lo que quería aportar es una mirada más, primero que nada quería agradecer esa escucha y reforzar un poco lo que comentaba Dani de la posibilidad de construir en diálogo. La fecha de 2027 allá en Uruguay sale de una plenaria también, ¿no? En el Congreso, entonces también es algo un poco, justo pensando en los procesos, que fue una decisión también más general, surge de las propias compañeras uruguayas que estaban en el encuentro de las organizaciones, no fue propuesta por nosotros en la universidad, entonces también es importante que sepan ese proceso. Y en ese sentido de construcción y diálogo, me pregunto también cómo les provoco la pregunta de qué manera puedan ver el encuentro en 2027 de alguna forma, de alguna manera integrada al encuentro de acá, ¿no? Yo entiendo obviamente que no es una invitación que todas vayan porque sabemos la limitación material de la vida, eso no, pero también sabemos que cómo podemos potenciar ese diálogo, entonces que no lo ven necesariamente como un encuentro aparte o en paralelo, sino de hecho, y como es algo nuevo que se está construyendo y tejiendo, justamente en ese proceso que ustedes están pensando para acá, incluir la fecha de 2027 como allá hay algo que va a suceder y cómo desde acá se aporta con un tema, con alguna mesa o con algunas
personas que de hecho puedan ir o cómo en esos debates previos que puedan suceder acá puedan pensar qué quieren llevar en fin, acumulado, aportes. Digo para que no sea algo construido en paralelo simplemente, pero reforzar que si allá existe porque también es fruto de ese diálogo que ya se venía haciendo hace unos años. Entonces, reforzar que es una construcción colectiva. Por eso, pensar que está en la agenda de ustedes, Uruguay, así que no. ¿Hay palabras? Sí, Alicia, por aquí. Y aquí también. Alicia, y luego, no me acuerdo tu nombre. Vale, bueno, gracias por el espacio. Ha sido un día emocionante y yo creo que necesitamos ayuda para pensar qué tipo de estructura queremos, porque este es un tema que ha salido muchas veces. De hecho, habíamos propuesto varias cooperativas para que nos acompañaran en el proceso de pensar qué es lo que queremos. O sea, que a mí se me ocurren así como dos grandes bloques de necesidad. Uno es la gestión del próximo congreso y la otra es la financiación. Entonces, ¿qué tipo de estructura necesitamos para responder a eso, o sea, a esos dos grandes bloques como pronto? Y enlaza con el tema del congreso de aquí a 2028 que va a haber entre medias. Entonces, yo creo que a lo mejor podríamos tener una jornada de encuentro, o sea, yo voy a exponer mi deseo, me gustaría que fuera así, una jornada de encuentro para pensar esto, acompañadas por alguien que acompañe procesos, una cooperativa y tal, y que sean un espacio, ya que el Congreso de Economía Feminista, desde el 2013 sobre todo, se ha convertido en un espacio híbrido entre academia y movimientos sociales, que ese encuentro que hay entre Congreso y Congreso fuera un espacio comunitario, fuera de la academia. Yo creo que tú, Julia, también lo comentaste en algún momento, que ese próximo Congreso, por soñar, nos gustaría también que incluyera el campo, que incluyera los pueblos, y que hay muchos espacios comunitarios que se están nombrando en los sures de todos nuestros territorios, que al estilo de Chiloé pudieran acoger ese encuentro entre Congreso y Congreso para pensar entre todas cómo queremos que sea y no hacerlo en estos tiempos que al final me da la sensación de que salimos siempre con la misma conclusión. Necesitamos algo, pero no sabemos qué. Y es muy difícil ponerse de acuerdo en este tiempo. Entonces, ese es mi deseo. Está Lidia, Montse, pido palabra yo también. Bueno, gracias. Yo suelo aportar que también estábamos hablando con la compañera Dolo de Entre Pueblos y bueno, a mí se me ocurría después de escucharos, de veros, es la primera vez que participo yo en este congreso, viendo el potencial también que tiene, ¿no? Tantas personas, mujeres que estamos aquí. Como periodista también veo que, bueno, faltaría una cita mediática en la que el Congreso de Economía Feminista estuviera presente o una delegación en ese proceso intermedio entre un congreso y otro. Por ejemplo, y estoy pensando en la Cumbre del Clima. Pues bueno, una delegación como Congreso de Economía Feminista, aunque organizaciones que estamos aquí o entidades estemos también en la COP, pero, por ejemplo, este año pues se celebra también en noviembre en Belém, en Brasil. Para mí sería muy interesante que estuviéramos ahí, como ya otros muchos movimientos sociales están, digamos que alzando la voz, ¿no? Frente a bueno, pues las corporaciones que están ahí en el Congreso, en la Cumbre del Clima, y mediáticamente, ¿no? También hacernos más visibles, tener una referencia que está en todos los medios, políticamente también, pero que podríamos dar ahí pues las claves, ¿no? Estamos en el proceso de cara a un próximo congreso, pero estar presentes en estas citas que son tan globales y tan mediáticas y a la vez también políticas. Bueno, ahí queda eso. Gracias. Gracias. Montse. Bueno, en este nivel de proceso que habéis hablado y tomando la propuesta que ha hecho Marta de organizar ejes temáticos o territorios y un poco concretando más lo que ha dicho Dolo, que las gentes de Cataluña o algunas gentes de Cataluña que estamos aquí, que fuimos a... Bueno, que ya se viene participando en este proceso de los congresos, que estuvimos en Buenos Aires, tenemos la voluntad un poco en estas jornadas que ha nombrado Dolo,
de trabajar un espacio. Está como la voluntad, ¿no? Y bueno, estaría también formando parte de ese trabajo más de proceso que ya hemos presentado como la voluntad de generar un espacio más colectivo, ¿no? No sé lo que dará de sí y todavía no hemos tenido reuniones, pero bueno, que lo sepáis, que esté en agenda. A ver, voy yo que pedí palabra, un poco por alusión también. A ver, la razón por la que no proponía enero en León no era solamente por el frío en sí, sino que la propuesta que traía era una propuesta de romper un poco... A ver, la propuesta era estar unos días en la academia, como hemos hecho aquí en Sevilla, y luego un día, el último día de asamblea, irnos para el campo. Irnos para un pueblo, estaba mirando allí posibilidad de quedarnos todas a dormir al campo con las compañeras allí del campo, que no vienen a lo mejor en la academia, algunas específicas, pero a lo mejor ir nosotras y compartir allí. Y esto en invierno no se puede hacer. Era por eso que lo planteaba desde la idea del verano. Y esto por un lado. Y por el otro, yo tenía dudas, personalmente, ¿no?, que he traído la propuesta de León, tenía dudas para 2028, ¿no?, de poder dejarla en la mesa porque digo, está lejos y no sé si puedo seguir bloqueando espacio del departamento, porque allí es una universidad pequeña y funciona por un año te toca a ti y el otro año le toca a otra persona organizar cosas, etc. Pero mi problema en la vida es el entusiasmo y que me encantan las compañeras feministas y cuando veo esto que se arma tan natural, pues nada, que lo vamos a mantener en la mesa para 2028, a ver cómo lo hacemos. Y eso, pues sí, parece que hay consenso, ¿no?, sobre julio de 2028. Sí lo vamos a dejar en la mesa y a ver cómo me lo lucho un poquito para el año siguiente. De momento no. Muchas gracias, Julia, por tu valentía. Está en ello y quiere más. Yo soy de las personas que creo que julio de 2028 está muy lejos, con todo lo que está pasando. Yo no sé qué puede estar pasando ni en las universidades públicas, ni en... No lo sé, pero es verdad que el horizonte de un algo intermedio, pues es verdad que me da como menos vértigo. Y digo vértigo de verdad, o sea, es que son 3 años, ¿eh? Que 3 años. Entonces, bueno, me da un poquillo de como... no me acaba de... Pero bueno, pero es verdad que la idea a mí, por ejemplo, lo que planteaba Alicia de ese encuentro, porque es que lo necesitamos para lo que sea, para que sea pues cada una para su casa, ¿sabes? Pero creo que algo así a lo mejor podría estar bien. La cuestión es, ante estas propuestas, ante una idea de hacer algo intermedio, entendiendo, por supuesto, que Uruguay es algo intermedio, ¿no?, que señalaba, y creo que está bonito, o sea, plantearlo en esos términos, porque es así, ¿no? ¿Aquí hay alguien que tenga capacidad de hacer algo intermedio en algún sitio? Claro. Bueno, ha habido una propuesta, bueno, es que no quiero hablar yo por las compas, que no quiero hablar yo por las compas que justo creo que están en el baño, pero yo entiendo que Dolo y Monse estaban proponiendo la posibilidad de esto en junio del año que viene. Bueno, yo lo he entendido, si no ahora cuando vengamos, yo he entendido que ellas estaban como un espacio, pero no tanto como un espacio o sea, como para otra cosa, ¿no? Yo lo he entendido así, como para... También existe la posibilidad de ocupar Bilbao 2026 en economía crítica. El Congreso de Economía Crítica en el espacio de economía feminista, pues nos vamos todas para allá. No sé. Sí, ¿sabes? Como usamos un espacio dentro de otro, pero vamos en masas, como... Pues no estaría mal eso. Por allí. Esto es el próximo año y no tenemos que organizar nada, solo inscribirnos. Sí. Qué buena idea, Julia. No sé.
Yo entiendo el vértigo, pero el vértigo es como, yo creo, expresión de un algo más de fondo, o sea, que nos falta como una red que nos sostenga un poco. Entonces, que estos encuentros son imprescindibles, pero queremos más que eso. Sí. Entonces, yo creo que nos tenemos que permitir a nosotras mismas intentar construir ese más y construirla más en nexo con estos puentes que se están generando a un lado y otro del charco. Para rebajar un pelín el vértigo, Astrid, 2 veces ha sucedido que no nos hemos visto en 4 años y aquí seguimos, que no es lo que va a pasar ahora, ¿eh? Pero, o sea que... y mi pregunta es, creo que tenemos un poco la cabeza puestas en lo de las setas. Con esta entrada, yo creo... o sea, no sé, me parece que ha sido como maravilloso para poner sobre la mesa un montón de cosas. ¿Necesitamos cerrar ahora o podemos darnos un pelín para pensarlo? ¿Cómo podría ser todo eso? Porque si hemos entendido bien, el sábado retomamos con calma. ¿O no? Sí, a ver, el sábado no es para hablar solo de esto. Es plenario abierto. Es abierto, ya. Pero sí, totalmente. O sea, la idea era cerrar antes, lo dijimos al principio, para irnos para allá, sí. Entonces sí, es la hora, porque yo no miré el móvil, pero son las 7:20. Sí, por supuesto. No, igual se puede tirar por la propuesta de Astrid de organizar un poco esa lista de correo, ¿no? O sea, como enviar un formulario, difúndelo con toda la gente que crees que puede estar interesada y que la gente se vaya apuntando a esa lista de correo y a través de ella empezar a definir estas cuestiones, ¿no? De dónde y cuándo la intermedia, con qué contenido. Claro. Yo no me he enterado. O sea, digo, como que eso se ponga en marcha para tener un... Bueno, lo dejamos y seguimos en otro momento. Sí, nos podemos ir con la idea y el Sí, sábado. eso. A lo mejor lo vamos un poco integrando. Bueno, gracias Blanca por tu apoyo. Gracias. Y la concentración es en las setas a las 8, ¿vale? Está en el centro, las setas están en el centro.